Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 17. San Juan capítulo 14, versículo 17, dice de la manera siguiente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y la hermosa presencia de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, por su compañía bendita. Señor, gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias también por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Padre amado, gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos en esta hora. Amante Padre, le rogamos que en este momento su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos, habilítenos, capacítenos para entender y comprender su verdad, es nuestro anhelo y oración. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante esta semana estamos hablando de la serie Hombro con hombro y corazón con corazón. Cuando pensamos en esa frase, pensamos en alguien que viene para apoyar, colocar su hombro para hacer un punto de apoyo, pero también colocar su corazón para tener una forma íntima, una forma profunda de relación con la persona que se va a ayudar. Y nadie mejor que Dios para hablar de hombro con hombro, corazón con corazón. Nadie mejor que Jesús, nadie mejor que el Espíritu Santo. Por eso, cuando queremos entender el valor de hombro con hombro y corazón con corazón, debemos mirar a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino. Cuando el hombre cayó en desgracia, Jesús vino. Y cuando Cristo pagó el precio del pecado, el Espíritu Santo vino. Y ahora está con nosotros, hombro con hombro y corazón con corazón. San Juan capítulo 14, versículo 17, nos habla del Espíritu de verdad. Y hay una frase en el versículo número 17 que es la que queremos estudiar o continuar estudiando. Dice el versículo 17, la frase, vosotros le conocéis. Ya decíamos en el tema anterior que la frase vosotros le conocéis significa que el creyente, el que es parte de la comunidad de la vida, el que es objeto del amor redentor de Dios, el que aceptó al Señor Jesús, el que recibió la salvación en Cristo Jesús, entonces es templo del Espíritu Santo. Jesús dice que no solamente el Espíritu viene para morar con nosotros, sino también viene para morar en nosotros. Por tal razón, le conocemos. Le conocemos significa que usted tiene el Espíritu de Dios. Le conocemos significa que usted cumple con la misión del Espíritu. Y la misión del Espíritu es precisamente el cumplimiento de la misión. Viene el tiempo misional. Y cuando Cristo dice, y ustedes le conocen, en la mente de Cristo está claro que si usted es un cristiano está envuelto en la obra misionera. Le conocéis. Pero cuando estudiamos el Evangelio según San Juan y pensamos en lo que Juan nos quiere decir con la frase, ustedes le conocen, entonces debemos comenzar desde el capítulo número 1. Haremos lo siguiente, el tiempo nos ayuda. Veamos cuáles son los pasajes anteriores al capítulo 14, versículo 17, que nos hablan del Espíritu Santo. Y notaremos un detalle curioso e interesante. Cómo el mismo Señor Jesús exalta y resalta al Espíritu de Dios. Y cómo Juan el Evangelista resalta y exalta al Espíritu Santo.
Entendiendo eso, comprenderemos a Jesús. Número 1. Número 2, si el tiempo nos ayuda, trabajaremos también con lo que tiene que ver exacta y específicamente con la expresión "ha llegado la hora" que Jesús expresa. El cumplimiento de "ha llegado la hora" significa que Cristo cumplió exactamente la misión que vino a realizar en la tierra. Pero en el momento que Cristo cumple la misión, entonces Dios lo glorifica. Y en ese preciso momento, Cristo glorifica a Dios. Y en ese preciso instante, el Evangelio, la salvación, la redención, gana la victoria sobre el pecado, sobre la maldad, sobre Satanás y sobre la muerte. Y en ese preciso instante, cuando ya se tiene la victoria del Evangelio, comienza el tiempo misional, la obra del Espíritu Santo. Y si el tiempo nos ayuda, y creo que le estamos pidiendo mucho al tiempo, trabajaremos entonces con el resto de las frases que nos enseñan qué significa "ustedes le conocen", "vosotros le conocéis". Y yo pregunto, ¿es interesante entender la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay un pensamiento de la sierva de Dios que dice: el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Las personas que se llenan de la Biblia desarrollan una capacidad mental que es fuera de serie. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo escribió que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Y dice también que el Espíritu nos reveló cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 hasta el versículo número 11. Cuando leemos los siguientes pasajes, descubrimos que Dios quiere revelarle a sus hijos esas cosas que nadie vio, nadie oyó, ni han subido en corazón de hombre, y que ya las reveló. El estudio del plan de salvación desarrolla en el hombre lo que es la simiente que viene de lo alto. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Sin embargo, a las personas que aceptan a Jesús, a las personas que se entregan a Él, las personas que reciben el maravilloso plan de salvación, las personas que son llenas del Espíritu Santo, se le concede una simiente que no es de la tierra, sino del cielo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice que esa simiente viene por la palabra de Dios. Cuando usted tiene esa simiente y se llena del Santo Espíritu, entonces usted comienza a vivir en la tierra una vida que está fuera de serie. Una vida que no es ni común ni corriente. Y en usted se desarrolla un poder que es sobrenatural y se llama Espíritu Santo. Y a usted le asignan dones espirituales que son sobrenaturales. Entonces usted comienza a vivir la verdadera vida espiritual. No más en la carne, pero en el Espíritu para la gloria de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La vida cristiana jamás será común y corriente. El cristiano está habilitado con poder sobrenatural para hacer una obra sobrenatural. El pecado es sobrenatural, el diablo es sobrenatural, los ángeles lo son también. Cristo lo es también y el plan de salvación es una obra sobrenatural que restaura en el hombre la imagen de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No se entiende entonces, no se concibe cómo una persona se llame cristiano y vive una vida común y corriente. No tiene sentido. Y no se entiende que una persona conozca al Espíritu Santo y sea común y corriente. No se entiende. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vivimos para la gloria de Dios. Reflejamos la belleza, la imagen y la santidad de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y las personas que le conocen ven en usted la belleza de la santidad de Dios. Y hay un pasaje que sabemos de memoria, 1 de Pedro 2:9, que dice, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, los atributos, las características, los perfiles, las bellezas, la gloria de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es hermoso o no es hermoso? Vosotros le conocéis, dice el Señor Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús diga que nosotros lo conocemos y nosotros no lo conocemos? Dijo de los discípulos, y ustedes lo conocen. Cuando comprendemos y entendemos la misión de Jesús, entramos en un nivel de vida que sale de lo común y lo corriente.
entramos en la misión de Dios, entramos en la vida espiritual, entramos en un conocimiento que no es humano, es un conocimiento que viene de lo alto. Por tanto, nuestra vida cambia y se transforma y recibimos el maravilloso arrepentimiento, la conversión y el nuevo nacimiento. Y la gente se da cuenta que hemos estado con Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Jesús dice, vosotros le conocéis. Cuando miramos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, Juan organiza su Evangelio de una manera muy interesante y curiosa. Recuerde que Juan no es un Evangelio sinóptico. La palabra sinóptico significa ver juntos. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos. Juan no. Juan es un Evangelio teológico. ¿Por qué? La iglesia cristiana en la época de Juan había caído en un problema serio y la iglesia estaba amenazada con resquebrajarse, al punto que el problema cristológico o el problema de quién es Jesús estaba trayendo dificultades en algunos que no sabían quién era Jesús. Juan, que era el último que quedaba, se sentó para escribir y poner bien claro quién es Jesús. Escribió el Evangelio según San Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan y escribió el Apocalipsis. Los 5 libros son 5 cristologías y si usted lo une todos son una cristología. El centro de todos, Cristo Jesús. Por eso comienza diciendo Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y añade, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otra palabra, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, cuando Juan abre su evangelio, inmediatamente plantea lo de Jesús, comienza con Juan el Bautista y enfatiza la misión y la visión de Juan el Bautista. Versículo número 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál es el centro del evangelio de Juan? Jesús. ¿Cuál es el centro del mensaje de Juan el Bautista? Jesús. Y entonces presenta 3 enfoques de la predicación de Juan el Bautista, dando testimonio de quién es Jesús. Dicen que el cristiano, o dicen que el ser humano, por naturaleza es chismoso. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Versículo 15. Veamos una frase chismosa en el versículo 15. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 1, versículo 15. Vamos rapidito porque el tiempo aquí corre muy a prisa. Parece que estamos muy al norte, ¿no? Dice Juan 1:15. ¿Qué dice el versículo 15? Dice el versículo 15. ¿Cómo dice el verso 15? ¿Cómo dice? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo. Me interesa el verbo clamar. Y clamó diciendo. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que ¿quién? Primero que yo. Nada más nos interesa el verbo clamar, clamó. ¿Qué dice y qué está diciendo Juan el Evangelista cuando explica o escribe que Juan el Bautista clamó? ¿Qué significa que clamó? ¿Por qué no dice proclamó, predicó? ¿Por qué usa el verbo clamar? ¿Por qué clamó? Cuando Juan el Bautista comienza a predicar acerca de Jesús, cuando empieza a dar testimonio de Jesús, Juan el Bautista sabe que no van a querer recibir su testimonio. Número 1, se levantan contra el testimonio de Juan, se levantan contra la persona de Juan y se levantan contra el mensaje de Juan. San Juan capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Juan capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? ¿Cómo dice Juan 1:10? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. ¿Y qué dice el versículo 11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si el mundo no lo conoce y su pueblo no lo recibe, ¿quién le va a hacer caso a Juan el Bautista? ¿Se entiende ahora clamar? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿De quién estaba lleno Juan el Bautista desde el vientre de su madre? Del Espíritu Santo. ¿Quién anunció la venida de Juan el Bautista?
El ángel Gabriel. ¿Quién era el ángel Gabriel? San Lucas capítulo 1, versículo 19 le dijo a Zacarías, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. En otras palabras, la vida de Juan, el mensaje de Juan, lo que tiene que ver con Juan no es cosa de hombre, es cosa de Dios. Y si lo suyo es cosa de Dios, usted no tiene nada que temer, porque Dios es Dios. ¿Se entiende o no se entiende? No tenga temor de que si Dios tendrá éxito o no tendrá éxito. Dios siempre tiene éxito. No tenga temor de fracaso con Dios. Dios nunca fracasa. Dios nunca fracasa. Uf, está flojo eso. Dios nunca fracasa. Ahora sí. Ahora sí. Dios nunca fracasa. Y cuando usted cree que hay un fracaso de Dios, lo único que Dios está preparando es una victoria tan escandalosa que se escucha en el mundo entero. Así me gusta. Amén. Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Y vino y clamó. Clamar significa que le hace frente a la oposición. Clamar significa que sabe que no quieren recibir su testimonio. Clamó significa que sabe que lo van a rechazar. Pero Juan cumplió con el propósito por el cual vino. Y entonces Juan el Evangelista comienza a mostrarnos en el testimonio de Juan la palabra, la frase, la idea, la persona del Espíritu Santo. ¿Estamos listos? Versículo 32. San Juan capítulo 1. Vamos rapidito al versículo número 32, 33. ¿Cómo dice el versículo 32? San Juan capítulo 1, versículo 32 y versículo 33. ¿Qué dice el versículo 32? También dio Juan testimonio. ¿Qué sigue diciendo? Vi el Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y ¿qué hizo? Permaneció sobre él. ¿Quién era esa persona que venía como paloma? El Espíritu. ¿Permaneció sobre quién? Y dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Nos está diciendo Juan el Evangelista que Juan el Bautista pudo ver el Espíritu Santo en forma de paloma? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Nos está dando testimonio Juan el Evangelista de que la presencia del Espíritu es real en la vida de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Entonces los seres humanos conocieron el Espíritu Santo. ¿Estaba la gente allí en el río mirando el bautismo del Señor Jesús? Número 1. Número 2. San Juan capítulo número 3. San Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Ahora le toca dar testimonio a Jesús. Juan está testificando del Espíritu Santo. Ahora Jesús testifica del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Nicodemo? A ver, ¿se acuerdan de Nicodemo? ¿Vino de noche Nicodemo a visitar a Jesús? Ustedes dirán, pastor, ¿cuál es el punto? El punto es evidencia bíblica donde se testifica de la presencia del Espíritu Santo, antes del capítulo 14. Recuerde que el capítulo 14, 15 y 16 nos habla Jesús acerca del Espíritu Santo, pero el discurso comienza en el capítulo número 13 y todo se da en el aposento alto, como veremos en algún momento. Es interesante tener esto bien claro porque el cerebro suyo necesita colocar las piezas en su lugar. Si usted tiene un rompecabezas y coloca una pieza donde no va, el rompecabezas no funciona. Pero si usted coloca todas las piezas como van, al final de la jornada ese es un cuadro precioso y maravilloso. ¿Sí o no? Estamos colocando las piezas. Si Cristo nos hablará del Espíritu Santo en el capítulo 14, 15 y 16, en una manera específica acerca del Consolador, debemos entender entonces, antes de esos capítulos, qué dice Juan con relación al Espíritu Santo. Y ahora nos dice que Juan el Bautista testificó acerca del Espíritu Santo. No nos dijo que leyó, no nos dijo que le contaron, no nos dijo que entendió. No. Yo lo vi. Yo bauticé a Jesús y vi cómo el Espíritu se posó sobre él. Y oí la voz que habló del cielo. ¿Una teofanía? Una teofanía. Pregunto, ¿se manifestó Dios o no se manifestó Dios? Sí. ¿Juan fue testigo o no fue testigo? Sí. Entonces puede dar testimonio. La palabra testimonio en el Evangelio según San Juan significa presentar las evidencias, presentar las pruebas acerca de Jesús. Y él nos está diciendo, aquí tienen las pruebas. Aquí tienen las evidencias.
Yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién lo envió a bautizar con agua? Dios. ¿Quién le habló? Dios. ¿Quién le dio testimonio de Jesús? Dios. Aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. En otras palabras, ¿quién me lo puede contradecir? Cuando usted tiene experiencia con Dios, cuando usted conoce a Dios, cuando usted camina con Dios, nadie le puede contradecir lo que usted ha vivido con Dios. Un argumento se discute con otro argumento, pero un testimonio, una experiencia, ¿cómo la discute? ¿Cómo me discute usted a mí que yo estoy vivo aquí predicándole? Discútamelo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué quiere decir este negro? El negro lo que le quiere decir es que se iba a morir. Y los médicos me mandaron a morir en mi casa. Y no tenía esperanza de poder vivir. Pero a Dios, que es soberano, perdonen la frase, si aquí es un problema decir esta frase, me van a perdonar. A Dios le dio la gana de decir al negro, tú no te vas a morir, tú vas a predicar el Evangelio. Y del lecho de la muerte me llamó y me levantó y me dijo, vamos a predicar. Y aquí sigo predicando. Y seguiré predicando. Y el día que él diga, mi negro ya se acabó, te tiene que morir, pues me muero y se acabó el problema. Pero total, sea que vivo que muera, de Dios somos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La gente no es que sea dura. No, mentira, ningún duro. Si es duro, el Señor lo rompa en pedazos. Esta es la experiencia de mi mamá. Mi mamá no, que no, y no, y no, y no, y no. Y yo le dije, bueno, Señor, yo no quiero que la vieja se me pierda. Me dice, tiene un corazón muy duro, un corazón de piedra. Digo, bueno, pues Señor, metale fuego y hablándole. ¿Saben lo que es una olla de presión? ¿Conocen la olla de presión? Seguro que conocen la olla de presión. ¿Están seguros? Meta a esa persona dura en la olla de presión y te verá cómo se ablanda. Métala. No importa lo duro que sea el grano de habichuela o de lo que sea. O se ablanda, compadre, o se ablanda. Entonces, métale olla de presión. El Espíritu Santo es capaz de cambiar a quien sea. Somos flojos y muy dados a no hacer nada. Oiga, le puedo decir un par de cosas que le moleste ahora. ¿La quieren o no la quieren? Sí. Somos haraganes, irresponsables. Queremos que todo el mundo sea responsable por las cosas que son nuestro problema. Y nos encanta que otro cargue con nuestra culpa. ¡Qué barbaridad! ¿Sí o no? No, porque ella se embarazó. Mire, bandido, ¿quién fue que la embarazó? ¿No fue usted? Que ella se embarazó. ¡Qué abusador! Yo, qué abusador. ¿Usted no fue que la embarazó? Sí, bueno, pero que ningún pero que se embarazó sola ella. Ni que fuera hermafrodita. Ah, no, él quiere echarle la culpa a la pobre mujer. No, sea responsable. Ahora aparece Juan, el evangelista, escribiendo y poniendo en orden las cosas que él quiere que la gente entienda para que conozcan quién es Jesús. Y lo primero que nos dice, Juan habló del Espíritu Santo. Y lo segundo que nos dice, miren, aquí vino un teólogo, un maestro del pueblo judío para hablar con Jesús. Y miren cómo el Señor Jesús le habló del Espíritu Santo. Lo curioso, a la gente que le gusta el chisme bíblico, es que en el capítulo 4 viene una pecadora que sabe más teología que el maestro de Israel. Mire qué ironía. Cuando el maestro de Israel viene a donde Jesús, viene de noche, para que no lo vea. Y cuando la teóloga de Samaria viene a hablar con Jesús, viene al mediodía, a la pura claridad del día. Y viene a hacer teología. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Y ambos hablaron del Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. San Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Qué dice el versículo 5? Respondió Jesús, ¿qué dice? De cierto te digo, que el que no naciere, ¿de qué cosa? De agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mi pregunta, ¿le está diciendo Cristo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, sí o no? Sí. ¿Que se involucra en el nuevo nacimiento el agua y el espíritu, sí o no? Sí.
entonces Cristo está exaltando la presencia y la obra del Espíritu Santo. Recuerde que aquí Cristo está comenzando su ministerio y ya comenzando le dice, si tú no naces de agua y del Espíritu, tú estás completamente perdido. Y una cosa curiosa, Nicodemo, es que esto es como el viento, que tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que son nacidos del Espíritu Santo. Tú no puedes explicar las circunstancias, las situaciones y las cosas que ocurrieron en el cambio, en el nuevo nacimiento, pero tú no puedes negar que el Espíritu cambió a la persona. Tú no puedes decir el día y la hora y no puedes explicar todos los detalles, pero no puedes decir que esa persona no cambió de nuevo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La obra del Espíritu Santo es como el viento, a veces imperceptible, pero aunque no se pueda explicar, se puede ver, se puede sentir y usted la puede identificar. Usted como cristiano sabe si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y si usted no sabe si ha nacido de nuevo, usted no ha nacido de nuevo. Usted tiene serios problemas. Usted puede ser muy religioso y posiblemente no sea cristiano. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Ha nacido usted de nuevo? Esos son sus problemas y por favor, resuélvalo pronto. Cristo puede cambiar y transformar su vida. Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Lo dice o no lo dice? Y también dice, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Libres. Número 1, Juan el Bautista nos dice que Dios le habló de Cristo en quien reposaría el Espíritu Santo. Número 2, Cristo nos dice que le explica a Nicodemo que hay que nacer de agua y del Espíritu. Número 3, San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Cristo le dice a la mujer samaritana cómo debe adorarse a Dios. ¿Cómo dice el versículo 23? San Juan capítulo 4, versículo número 23, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Jesús? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice ahora? Adorarán al Padre en ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿qué dice ahí? Tales adoradores busca que le adoren. Y dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mi pregunta, ¿está involucrando Cristo el Espíritu Santo en la adoración, sí o no? ¿Sí o no? Entonces la samaritana entendió lo que Cristo le quería decir. Juan el evangelista nos está presentando cuántas y de qué manera el Espíritu Santo está participando en el ministerio de Jesús. Desde Juan el Bautista, en todo el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo está presente. Antes de llegar al capítulo 14, donde Cristo comienza a decirnos el anuncio de que vendría el otro Consolador, hablando acerca del Espíritu Santo. Es tan importante entender estas cosas porque ahora en la tierra, ahora en la iglesia cristiana, quien tiene el timón, quien tiene la rienda en las manos se llama Espíritu Santo. Usted puede ignorar lo que usted quiera, pero usted no puede ignorar al Espíritu Santo. ¿Quieren saber por qué? Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos rapidito. Romanos 8, 9. Mire cuán seria es esta situación. Mire lo serio que es esto. ¿Qué dice el versículo 9? San Juan capítulo 8, versículo número 9. ¿Qué dice el verso 9? A ver, ¿cómo dice? Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿sino qué? Sino según el Espíritu. ¿Y qué dice ahora? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Él. Usted no puede vivir ajeno o ignorante de si tiene o no tiene el Espíritu Santo. Usted no puede ignorar el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si usted no es de Cristo, ¿de quién es usted? Yo lo dijo usted, yo no he dicho eso. Si usted no es de Cristo, será de alguien más, pero necesitamos ser de Cristo. ¿Por qué? Romanos 8:32, ¿qué dice? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Pagó Cristo el precio de nuestros pecados?
¿Sí o no? ¿Nos compró Dios con la sangre preciosa de Cristo Jesús? ¿Ahora somos propiedad de Dios? ¿Ahora somos templo del Espíritu Santo? ¿Ahora somos casa de Dios? ¿Sí o no? ¿Con qué nos compró Dios? Pedro dice que nos compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por tanto, Dios nos compró para ser templo del Espíritu Santo. Usted no puede ser templo del Espíritu Santo y templo de un demonio al mismo tiempo. ¿Somos templo de qué? Somos templo del Espíritu Santo. San Juan capítulo 7, versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5? San Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aun quienes, sus hermanos creían en él. ¿Qué estaba pasando en la familia de Jesús? San Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Mire qué experiencia tuvo Jesús en su propia casa. San Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Había entrado un espíritu de incredulidad tan grande en aquella zona que miren lo que dice Juan, lo que dice San Marcos 6, 1 al 6. ¿Qué dice el versículo 6? Salió Jesús de allí y ¿que a dónde vino? Y vino a su tierra. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, ¿qué hicieron? Y muchos oyéndole, ¿qué hicieron ellos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos? Santiago, Juan, Lucas, Judas. ¿No están aquí sus hermanas? ¿De dónde tiene estos conocimientos? Y la Biblia dice que no le creyeron. Y Jesús dijo, ninguno es profeta en su propia tierra. Mi pregunta, ¿rechazaron a Jesús en su propia tierra? San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, el Señor Jesús nos enseña y nos dice, exacta y precisamente a qué se compara esta incredulidad y a quién en realidad estaban rechazando. Dice San Juan capítulo 7, versículo 33, en el último y gran día de la fiesta, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué sigue diciendo? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido, ¿qué cosa? No había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Y qué dice ahora la Biblia? Entonces, algunos de la multitud, ¿qué hicieron? Oyéndole estas palabras decían, ¿qué decían ellos? Verdaderamente, este es ¿quién? Este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Y algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Mi pregunta, ¿creyeron toda esta gente? La Biblia nos dice que en su pueblo, entre su gente, ni aun los hermanos querían creer en él. Sin embargo, el Señor Jesús deja bien claro que la presencia del Espíritu Santo estaba y estará en aquellos que reciben su verdad y de su interior brotarán ríos de agua viva. La experiencia la tenemos real en la persona y la vida de la samaritana. San Juan nos presenta en su Evangelio, antes del capítulo 14, pruebas y evidencias del Señor Jesús con relación al Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Qué sentido, qué valor tiene para nosotros?
Cuando Cristo se levanta en el templo, en el capítulo 7, exalta a la persona del Espíritu Santo. Su propia familia rechaza su mensaje. Sus hermanos lo rechazan, la gente de su pueblo. Algunos lo aceptaron, pero el Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo y sigue tocando vidas y corazones. Finalmente, la obra del Espíritu toca y llega a cada corazón. Primero al corazón de los discípulos, luego al corazón de la población. Juan el Evangelista entonces presenta en una manera clara, antes de lo que Cristo dice a los apóstoles en su despedida final, el Señor Jesús tuvo que ver con, número 1, Juan el Bautista, el anuncio de Jesús como la luz del mundo y el anuncio de lo que Dios le dijo acerca del Espíritu Santo. 2, el Señor Jesús tiene que ver con Nicodemo acerca del Espíritu Santo. 3, el Señor Jesús se relaciona con la mujer samaritana y le habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Acto seguido, el Señor Jesús presenta en Capernaum cuando lo rechazan y cómo Cristo presenta el mensaje del Espíritu Santo. Y número 5, Jesús nos presenta en forma clara lo que ocurrió en el templo cuando se presentó para hablar acerca del Espíritu de Dios y cómo expresó que los que creyeran en Él, los que le recibieran a Él, recibirían el agua de la vida y ellos serían un manantial de agua de vida que salta para vida eterna. Y Juan el Evangelista explica, esto se refiere al Espíritu que habrían de recibir. En otras palabras, antes de hablar del Espíritu Santo en el capítulo 14, los discípulos habían tenido experiencia en la manifestación del Espíritu, conocimiento de la persona del Espíritu y habían entendido y comprendido la obra y la labor del Espíritu Santo. Cuando llegan al capítulo 14, específicamente más aún al capítulo número 13, versículo 1, cuando Cristo le habla en el aposento alto y comienza a presentar el discurso final o el discurso de despedida o el discurso de cierre, ya los discípulos sabían de quién le estaba hablando Jesús. Si usted como cristiano no sabe de quién está hablando Jesús cuando se refiere al Espíritu Santo, usted está en una situación bien difícil. Cuando usted toma la Biblia en la mano y empieza desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, usted nota que la Biblia comienza con el Espíritu y la Biblia cierra con el Espíritu. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí o no? Y al final de la Biblia dice, y la iglesia dice, ven. Y el Espíritu dice, ven, Señor Jesús. Toda la Biblia está envuelta en la persona y la belleza del Espíritu Santo. Cuando Cristo dice, y ustedes lo conocen, está dando por sentado que si son cristianos, entonces conocen el Espíritu. Y si conocen el Espíritu, están envueltos en la obra del Espíritu. Y si están envueltos en la obra del Espíritu, entonces son espirituales. Y si son espirituales, entonces tienen un poder sobrenatural. No son comunes ni corrientes. En la vida de las personas llenas del Espíritu se nota que alguien superpoderoso está detrás de bastidores. La vida común y corriente no se entiende a la luz del Evangelio. ¿Fue la vida de Pedro común y corriente después que se llenó del Espíritu Santo? ¿Fue común y corriente? Eneas, el Señor te sana. Mira Pedro que Tabita Dorcas se murió. Y ella hacía todos estos vestidos y estas cosas. Ahora se murió, se le ocurrió morirse. ¿Quién va a hacer los vestidos ahora? ¿Cómo que se murió? Sí, se murió. ¿Dónde está ella? Aquí está. Ya la habían bañado y lavado y todo para enterrarla. Y él le dice, oye Tabita, se necesita, despiértate. ¿Se despertó o no se despertó? ¿Sí o no? Sí. Llegó al templo la hermosa y había un tipo cojo ahí de nacimiento. ¿Qué le dijo Pedro? El tipo le está pidiendo. Pedro le dice, mira, nosotros no tenemos ni un centavo, compadre. Me gusta que Pedro le dice, míranos. Y me imagino el tipo pidiendo, ¿qué le voy a ver a este? Pues si ni siquiera tiene, el que andaba con la cuestión esta del dinero era Judas. Míranos. Y cuando el tipo lo mira, ve que no tiene dinero. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. ¿Se levantó o no se levantó? Sí. ¿Se levantó o no se levantó? Sí. Y yo le hago una pregunta, querido. ¿Necesitamos la unción del Espíritu? Amén. ¿Necesitamos conocer el Espíritu? Somos expertos en hablar cosas. Somos maravillosos en aprender cosas. Somos muy buenos en dar seminarios.
Pero queridos, el mundo está harto de tanta información. Ahora con esto de Google, esto es un desastre. Usted puede averiguar hasta lo que no se averigua, lo que le dé la gana. Entonces el mundo tiene acceso a la información en todo. A lo que el mundo no tiene acceso libremente es al poder del Espíritu Santo. Dios determinó que eso viniera a través de los cristianos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Llegué a una universidad a dar una semana y tenía unos nerviosismos que no me soportaba a mí mismo. ¿De qué hablarle a esta gente que son doctores en lo que voy a decir? ¿Qué le puedo decir que ellos no sepan? ¿Qué puedo hacer que esta gente no entienda? Y entonces se me ocurrió hablarle de Jesús. Y se me ocurrió más contarle mis experiencias con Jesús. Cuando vi el primer PhD con lágrimas en los ojos, sacando el pañuelo, dije, ya lo agarramos, Señor. Cuando terminamos esa noche, ese PhD se me acercó para pedirme que oráramos juntos. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando el día de la cena del Señor, era el decano de la Facultad de Teología, vino y me abrazó y me dijo, yo quiero lavarme los pies con usted? Le dije, ¿yo le ofendía de alguna manera, doctor? Me dice, no, es que quiero lavarme los pies contigo. Yo te siento muy sincero, se ve que tú amas esto de corazón y yo quiero lavarme los pies contigo. ¿Es tonta la gente? No, la gente no es tonta. La gente sabe quién es usted. La gente sabe si usted es una lata vieja, vacía o si es una lata llena de las cosas. ¿Recuerdan antes cuando la gente se casaba? ¿Recuerdan antes que la gente cuando se casaba le ponía latas vacías detrás del carro para que supieran que... ¿Aquí hacen eso todavía? Hace años que yo no veo que nadie hace eso. ¿Pero se acuerdan de esa época? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué querían hacer los que estaban recién casados? Que todo el mundo supiera que estaban casados. Eso era un escándalo. Salían por la calle y la gente decía, ahí van dos locos que se casaron. Pero eran dos locos felices. ¿Quiere el Señor que hagamos escándalo en la tierra? Sí, pero escándalo con el poder del Espíritu. ¿Quisiera usted permitirle a Dios que lo use como una lata para estar llena del Espíritu y que haga un escándalo bien grande en toda la tierra? ¿A cuánto le gustaría? Lo lindo del escándalo es que hay gente en cada rincón del mundo que se cree que usted es una gran cosa. Y cuando lo conoce se dan cuenta que usted es una cosita chiquita. Recuerdo una señora que me decía, pero yo lo hacía diferente. La doña solo recibía CD, no recibía DVDs. Digo, oye, ¿cómo usted me imaginaba? Oye, yo pensé que usted era blanco. Y que era alto y rubio. Digo, y que era buen mozo. Digo, perdone la decepción, pero solo un negro. Y la señora se reía. Pero hubo un chiquitín que me la hizo pasar mal. Cuando nos encontramos en un país X, en un lugar Y, en el chiquito, y le dice a la mamá, mira, él es el pastor de los CD que tanto te gusta oír. Y el chiquito viene y me mira así como solo niño bien sincero. Oye, y dice la mamá, sí es él. Y me lo mira como, ¿qué es lo que te lo va a decir? Dice, mami, ¿y es este? Y le dice ella, sí, este negrito. Dice, mi muchacho, digo, déjelo que hable, señora. ¿Cómo está? Dice ella, pero tú tenías tantas ilusiones. Es que yo creía que era otro. Cosa linda, mamacita linda. No tenga pena, dele gloria a Dios. Aunque usted sea nadie como yo, estamos para glorificar al Señor. ¿Se atreve a aceptar el desafío todavía? Pablo dijo, lo necio del mundo escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar a lo que es. Dicen los escritores chismosos que Francisco de Asís tenía un hermano. Y un día el hermano se incomodó y estaba furioso. Y fue y le peleó a Francisco de Asís y le dijo, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué contigo? ¿Por qué tú? Estaba rabioso. Y Francisco de Asís lo miró y se sonrió. Dijo que ¿por qué yo qué? ¿Por qué a ti? ¿Por qué contigo? ¿Por qué eres tú que tienes que hacerlo? Y le dice Francisco de Asís, bueno, mira qué fue lo que pasó. Un día el Señor posó sus maravillosos ojos en un mundo lleno de pecado y de maldad. Y cuando miró para acá, estaba ahí al lado un ángel y le dijo, ve ahí a la tierra y búscame la persona que menos sirva. Consígueme lo que menos valor tenga. Consígueme el más bruto. El que no sirva para nada.
que tenemos un proyecto. Y el ángel le dijo, yo le tengo un candidato. ¿Y cómo se llama? Se llama Francisco. ¿Y dónde vive? En Asís. Tráeme a ese. Vamos a llenarlo del Espíritu para hacer una obra gloriosa con algo que nos sirve. Dice, y entonces, como tú eres tan brillante y tan bueno, no te escogieron. Me escogieron a mí, que no servía. Ah, ahora sí, está bien entonces. ¿Le gustaría que lo escogieran a usted también? Entonces póngase en pie conmigo. Dios anda buscando con quién. Hay un sermón que predicamos en la universidad allá en Argentina, a unos jovencitos en la mañana. La serie se llamaba Con temor y temblor. Y hay un sermón peligroso, que yo no voy a dar los detalles, usted tendrá que oírlo, porque cada vez que hablo de ese sermón se me eriza la piel. No sé cómo me atreví a predicar un sermón tan fuerte. Y es que Pablo dice que somos, ¿qué cosa dice Pablo que somos? Escoria, que Dios escogió la escoria del mundo. Y en el sermón me pongo a explicar lo que es la escoria. Dios me libre explicar eso otra vez. Porque Pablo dice que somos vasos de barro, así se llama el sermón. Que somos como una vasija de barro, una maceta que las mujeres compran para sembrar plantas. Cuando la vasija de barro se rompe, la señora no se preocupa, porque eso no tiene ningún valor, eso no sirve, se compra otra y eso vale 3 centavos. Entonces Pablo dice que somos esos vasos de barro que Dios escogió para que la gloria sea de Dios. ¿Cómo es posible que la gloria de Dios esté en un vaso de barro? Y Pablo se atreve a decir más. Dice, no solamente somos vasos de barro, sino que Dios tiene en su iglesia vasijas de oro y de plata y de madera. Y también tiene vasijas que, bueno. Y déjenme decirle, dice Pablo, que nosotros somos la escoria que escogió Dios. Ay, mamacita linda. Le dejo como tarea que descubran qué es escoria. Porque si se lo digo, mire, mañana no vienen. Mejor no se lo digo. ¿Le gustaría que Dios lo escogiera? ¿Cuánto quieren que Dios lo escoja? 1, 2. ¿Le gustaría a usted escoger a Dios? ¿Seguro? Y ponerlo todo en las manos del Señor. Entonces venga aquí al frente conmigo. Mire, tenga cuidado porque al usted pasar al frente está diciendo que pone todo en las manos del Señor. Está diciendo que el orgullo se va a quedar a un lado. Mire, espere, usted está diciendo que la cartera la va a poner encima del altar del Señor. Oiga, piénselo 2 veces, por favor, significa que va a romper su agenda. Piense bien lo que está diciendo porque significa que usted irá donde Dios quiere que usted vaya. Amén. Ponga cuidado porque usted pasar al frente significa que usted decide pasar la eternidad en el reino de los cielos. Y usted decide desde hoy que su cuerpo será templo para el Espíritu Santo. Usted está escogiendo la compañía de los ángeles para hacer y terminar la obra de Dios. Usted está diciendo hoy al pasar al frente, desde hoy para siempre, mi vida será para la gloria del Señor. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Señor, gracias por su compañía bendita y gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Padre, gracias, muchísimas gracias por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, perdone nuestras faltas y pecados, pero gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestro favor. Gracias por darnos a Jesús, gracias por su muerte en la cruz, gracias por aquella mañana gloriosa cuando usted le levantó de la tumba. Gracias porque Cristo se levantó para la gloria de su nombre. Y ahora, Señor, gracias por la obra que hizo en los apóstoles y la obra que ha hecho en todos sus discípulos a través de los tiempos. Hoy, Señor, nos toca a nosotros. Venga a nuestra vida y cámbienos, transfórmenos. Señor, denos esa simiente espiritual, esa simiente que viene de lo alto, y haga de nuestra vida una vida nueva, cambiada y transformada. Que en nosotros repose su espíritu de tal suerte que nos haga a la semejanza de Cristo Jesús. Que nuestro testimonio sea tan alto que inspire a otro a entregarse a usted. Y que el Santo Espíritu repose en nosotros de tal forma y su poder sea tan real en nuestra vida
Que toda persona que nos conozca o se relacione con nosotros sea tocado o tocada con el poder de su Espíritu y cambiado y cambiada para la salvación y la vida eterna. Bendiga a cada persona presente y bendiga a todos los que siguen este programa a través de la radio, la televisión o la internet. Que ellos y ellas también conozcan el Espíritu Santo. Padre, gracias. Bendecimos su nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.